Amigos, hermanos en Cristo, quiero traer un pequeño pensamiento de las Sagradas Escrituras con la esperanza de que estas palabras, más las Escrituras que vamos a leer mayormente, sean estimulantes para nuestros jóvenes hermanos que tal vez tienen trabajos rudos, rústicos, pero a pesar de eso, el Señor les ha dado algún don y les ha encomendado algún ministerio dentro de la iglesia. No siempre reconocido por los que somos más viejos, no siempre valorado, y a veces hasta les ponemos, los ponemos en una situación incómoda y ponemos piedra de tropiezo delante de ellos. Hace asomos en los viejos la envidia, no querer ver a otros jóvenes surgir. Queremos traer una palabra para nuestros hermanos mayores y para nuestros hermanos jóvenes, y en fin y al cabo para toda la iglesia del Señor. Quiero leer en 1 Corintios 4:12, este texto que es el texto de oro en realidad dentro de esta reflexión que vamos a hacer. 1 Corintios capítulo 4, el versículo 12. El versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en los versos 13 al 16 tenemos las más preciosas recomendaciones que pudo haber hecho el apóstol viejo Pablo, las mejores recomendaciones que pudo haber hecho a un joven, a un hijo en la fe, a un hermano joven en la fe. Empezando con estas: ninguno tenga en poco tu juventud. A veces pensamos que la juventud no es precisamente la edad ideal o adecuada para asumir responsabilidades en la iglesia. Yo tengo que agradecer al Señor que en la iglesia donde yo me forjé, en la iglesia donde me convertí a Cristo, los hermanos tenían un concepto cabal de darle a los jóvenes el lugar y la oportunidad que se merecían para ser instrumentos en las manos de Dios a posterior. Recuerdo, yo tenía 19 años de edad. Había hermanos de 40, de 50, de 60 para elegir, pero me pidieron que yo sea el tesorero de la iglesia y el encargado de la correspondencia, con escribir, contestar, porque tenía mi oficio de radiotelegrafista que me ayudaba mucho. Conocía el manejo exactamente de la máquina de escribir, que era el instrumento de trabajo esos años en todas las oficinas. En la iglesia me dieron la oportunidad, sin que yo la pidiera, sin que yo la ambicionara, de poder hacer algo y empezar pronto a descubrir otras áreas de servicio para el Señor. Decía que a veces pensamos que la juventud no es la edad ideal, pero por otro lado, a veces creemos que el oficio que tienen algunos no condicen con el trabajo de predicar, de enseñar, de hacer trabajo de púlpito en la iglesia. Dice, ¿qué va a saber ella? Ella es una campesina que
cultiva la tierra. Ella es una sirvienta. No, ella es una muchacha que se gana la vida lavando en las casas. O por el joven. No, es un aprendiz de carpintero. No, es un ayudante de albañil. Muchas veces nuestro desprecio llega a esos extremos. Nuestra ignorancia nos lleva a todo ello. No, el ser joven y el tener un oficio rudo no es una característica desventajosa para poder ocupar un lugar de responsabilidad en la iglesia. Gracias a Dios, yo he estado educado bajo el ministerio de hermanos que durante el día sufrían el rigor del calor del sol, algunos con la mano en el arado, otros con la mano en la carretilla, con las manos llevando pesos, manos callosas. Subían al púlpito para abrir a veces torpemente la escritura, pero su ministerio nos elevó, nos llevó hasta las puertas del cielo y salimos reconfortados de cada reunión de aquellos hermanos con manos callosas, manos abiertas por la cal y el cemento, hombres jóvenes que Dios utilizó para educarnos en los caminos del Señor. Es que Dios tiene otro concepto, no como el nuestro, y Él nunca se equivoca. Hoy quiero que veamos algunos caracteres bíblicos, es decir, algunas vidas de personajes bíblicos, solamente en un aspecto, que fueron formados detrás de las ovejas. Fueron pastores, y ello significó para ellos una escuela. El cuidar las ovejas significó para ellos una disciplina, un entrenamiento en sus vidas que les capacitó para un mejor servicio después para su Dios. Consideremos el primero, en Génesis capítulo 4, el versículo 2. Se trata de Abel. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Acá tenemos al primero, Abel, cuyo nombre significa vapor. Su oficio de ser pastor, de bregar todos los días con las ovejas, le orientó a un excelente sacrificio. Fíjese, el cuidar las ovejas y ver a los corderos, le orientó a él a hacer un sacrificio, una ofrenda a Dios, que agradó a Dios. Y aún muerto, ¿cuántos miles de años? Sigue dando testimonio, dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 11. Un cuidador de ovejas aprendió a dar a Dios un excelente sacrificio, una ofrenda de lo mejor que trajo contentamiento al corazón de Dios. Tenemos el segundo caso en el mismo libro de Génesis, el capítulo 29, el versículo 9. Se trata de Raquel, cuyo nombre significa oveja. Raquel. Dice allí en Génesis 29, 9, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Una muchacha preciosa, una muchacha linda, era la que cuidaba las ovejas de su padre. Era pastora, Raquel. ¿Y quién llegó a ser Raquel?
el amor de su vida de Jacob. Raquel llegó a ser una madre en Israel. ¿Qué hebreo, qué judío no la recuerda a esa madre grande en Israel? Una pastora de ovejas. En este mismo libro de Génesis, el capítulo 30, versículo 36, tenemos a otro. Se trata de Jacob, cuyo nombre significa suplantador. Dice allá en Génesis 30, 36, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Todos conocemos la historia de este hombre. 7 años trabajó para sus futuros suegros cuidándole las ovejas y tuvo que trabajar otros 7 años más. Pastor de ovejas. Oh, ¿quién no recuerda a Jacob, a Israel? Fue un patriarca en Israel. Fue uno de los que forjó con sus hijos las 12 tribus, las bases de una nación grande que sobrevive a pesar de todo. Un pastor de ovejas fue Jacob, uno de los grandes en Israel. Y en el capítulo 37, también de Génesis, en el versículo 2 leemos, y aquí tenemos a José, hijo de Jacob, que quiere decir aumento y crecimiento. Eso significa su nombre. Leemos en Génesis 37, 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas. Mire, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Ahora sí, ¿quién fue Jacob? ¿Quién fue José? Fue primer ministro en Egipto. Mire a dónde llegó el pastorcito de ovejas, vendido como esclavo, usado y utilizado como esclavo, encarcelado injustamente, de la noche a la mañana. En el lenguaje del mundo diríamos su suerte cambió, pero no era su suerte. El Dios a quien él amaba y temía le siguió desde que fue vendido, le siguió en todo instante. Jehová estaba con él, porque se mantuvo fiel, santo, limpio a su Dios. Y llegó a ser el primer ministro de Egipto. Con su sabiduría gobernó, sació el hambre de los egipcios y de quienes acudían a Egipto en busca del grano para sobrevivir. Trajo a su familia a un bienestar en los días de hambruna. Ese fue José. Ahora tenemos otro. En Éxodo, el capítulo 3, el versículo 1, leemos de Moisés, sacado de las aguas. Moisés. Apacentando Moisés, dice en Éxodo 3, 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Estaba de pastor, estaba allí en el campo. Su suegro era sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí tenemos a Moisés llevando las ovejas, pastoreando. 40 largos años de pastor de ovejas. Y llegó a ser el legislador en Israel. Llegó a ser el hombre que Dios utilizó para sacar a su pueblo de la tiránica esclavitud y conducir los otros 40 años a través del desierto. ¡Qué hombre! Un pastor de ovejas. Hermanos, ninguno tenga en poco tu juventud. Hermanos de la iglesia, consideremos nuestro accionar, nuestras actitudes hacia los jóvenes. No les cedamos en lo que ellos quieren, pero estimulemos a ellos
a una vida de fidelidad a Dios, a una vida de santidad, de consagración, de sano servicio. Tratemos de hacerles ver cuando descubrimos el don que tienen, dándole las oportunidades a ellos. Y luego veremos que Dios tiene grandes cosas para hacer por medio de esos jóvenes. Otro caso que tenemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, es David, cuyo nombre significa amado. Leemos allí en 1 Samuel 16, 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí tenemos a David. Cuando fue a ungir al futuro rey de Israel, ante el fracaso del primero, de Saúl, desfilaron los hijos de Isaí y ninguno de ellos era el elegido de Jehová. Dice, queda uno, está en el campo, pero no, muchacho joven, David. No vamos a sentarnos a la mesa a comer hasta que no esté presente ese tu otro y último hijo. Y cuando lo vio Samuel, el Espíritu le dijo, ese es el ungido. Úngelo delante de sus hermanos. No entendía mucho lo que pasaba. Pronto se dio cuenta y pronto empezó a aprender. Al ir a la casa del rey a tranquilizarlo con su arpa, pronto conoció el movimiento del reino. Y este joven valiente y guerrero, pastor de ovejas, enfrentaría al gigante Goliat y pronto sería el rey en Israel, el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero tenemos otro pastor, Amós. Leemos en el libro del profeta Amós, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel. Era uno de los pastores de Tecoa. Profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí tenemos a Amós, cuyo nombre quiere decir el que carga. Fue el profeta de la Reforma. ¿Qué le parece? Un pastor de ovejas. Fue el profeta de la Reforma. No era de la escuela de los profetas. Era hombre de las soledades del desierto. Era boyero y quintero. Pero Dios halló en él un varón esforzado. El carácter más glorioso. Aquí terminamos nuestra meditación. El carácter más glorioso de las Escrituras, la vida más preciosa de las Escrituras. Habló y dijo, y no desdeñó llamarse a sí mismo el buen pastor. Mi Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Qué oficio, qué trabajo, y qué hombres y qué mujer que Dios levantó detrás de las ovejas para ser grandes en las filas de los hombres de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a ser instrumentos de bien a favor de nuestros jóvenes.